Eh, Siempre se me pasa la primera. Bueno, hoy estamos martes 28 de septiembre y vamos a hablar sobre la revolución científica. Esencialmente sobre el siglo XVII, aunque al principio vamos a empezar a hablar por lo menos de una persona que no vivió durante el siglo XVII, sino que es anterior, y vamos a hablar sobre un fenómeno social que se da previo, o bueno, es discutible si para el siglo XVII ya ha concluido o todavía está en su apogeo. Okay. Primero, como tengo esta cita de Thomas Hill que dice: los descubrimientos de Newton han hecho más por Inglaterra y por la raza humana de lo que han hecho todas las dinastías de monarcas británicos. Es decir, la ciencia vale más que la monarquía. O Francis Bacon, que dice que no encuentra ninguna falta en la matemática, excepto porque el hombre común no entiende lo suficiente del uso sublime de la razón en la matemática pura. Y como vamos a ver, eso en gran parte responde a ciertas situaciones que se dan en esta época y mucho más en el siglo XVIII y XIX. Pero ya llegaremos ahí. Ahora, aquí me estoy rehusando, y esto me pasó el semestre pasado, y como estoy rehusando la presentación, es el Burton y el Cook. Por eso es que o sea, ahí dice Burton y Burton, pero no, es Burton y Cook. Las fuentes de para la clase de hoy. Y lo que vamos a estar hablando es, o sea, lo primero que da de alguna manera cabida a la revolución científica, justamente el Renacimiento. Quería preguntarles a ustedes que me comenten qué es lo que ustedes entienden por Renacimiento y, o sea, y qué fue lo que sucedió, cuándo empieza, por qué empieza. ¿Algún voluntario? ¿O escojo a Tim Marín? No, yo lo que voy a decir, lo que recuerdo, porque incluso eso lo vimos en un curso de humanidades, era como se retoman ciertas cosas de la cultura vieja, ¿verdad? Lo que había del arte y demás, y salen, y después de que se descubre América y todo, entonces ahí termina lo que es la Edad Media, entonces empieza todo también, descubrimientos científicos, arte, ¿verdad? Eso es como más o menos lo que me acuerdo. Ok, ¿alguien más que quiera comentar al respecto? Dino, yo como con lo que dice Lucho, es como se da un nuevo concepto del ser humano y todo esto por la misma parte tecnológica y todo eso que va surgiendo nuevo. Es como lo que me acuerdo así de las palabras del Renacimiento. Ok, ¿alguien más que quiera comentar? Ok, uh, dos de las cosas que hemos hablado en videos anteriores o sea, tienen cabida dentro de esta discusión. Ustedes hasta cierto punto dan el clavo el hecho de que el Renacimiento es o se percibe en el momento, y de ahí viene eh, el nombre de Renacimiento. Ay, perdón, que puse el dedo en el trackpad y se me fue varios para adelante. Porque de alguna manera se ha idealizado, y pues yo personalmente no creo que sea, o sea, creo que sí es merecido, que se hubiese idealizado eh, la etapa helénica, la cultura griega y romana, pero principalmente los griegos con su filosofía, con sus estudios, que no corresponden a lo que llamamos hoy estudios científicos, pero que se le acercan mucho, y dado que no existía el método científico para ese momento, pues
o sea, son de admirar. Y se empieza a retomar esta idea del hombre universal. Creo que el mejor ejemplo de alguien que calza esta idea es Leonardo da Vinci, pero no necesariamente es el único, es simple y llanamente uno de estos que la idea es esta persona que aparenta tener una cantidad de virtudes muy grande, que tiene habilidades para el conocimiento, o sea, es una persona inteligente, una persona que persigue el conocimiento por el placer de conocer, por el placer de entender, por el placer de pensar. Ah, pero esto hasta cierto punto es una idealización que no siempre se da, pero hay un montón. O sea, por ejemplo, en este video vamos a hablar de al menos 7 personas, 7 hombres, lastimosamente, porque en este momento de la historia el mundo todavía es profundamente más misógino y chauvinista de lo que es hoy. Y hoy todavía lo es, pero en fin. Uh, sí hay dos cosas que hemos discutido en videos anteriores que cabe resaltar acá. Uno es el dominio árabe en la península ibérica, particularmente en Córdoba y Sevilla, incluso en Toledo. ¿Por qué? Porque estas ciudades son ciudades, por decirlas así, ciudades intelectuales, ciudades donde hay instituciones, dado que están en ese tiempo bajo dominio musulmán, y el fenómeno de la universidad tal cual la conocemos hoy es un fenómeno europeo. Los musulmanes sí tenían cosas que se parecen a una universidad, como la Casa de la Sabiduría de Bagdad y otras similares. No son exactamente universidades. Pero, ¿qué sucede en estos lugares? Lo que sucede es que vienen o sea, obras de la antigüedad helénica, fueron traducidas al árabe, entran en árabe a la península ibérica. En la península ibérica se retraducen al latín y en ocasiones al español. Y de ahí se vuelven a esparcir después, en el decaimiento. O sea, después del siglo XI, el dominio árabe empieza a bajar. Lo que sucede es que durante ese tiempo mucho de este conocimiento empieza a esparcirse por el resto de Europa. Ahora, aquí en esta imagen tenemos varias ciudades, y una de las, o sea, vemos que las ciudades, bueno, las principales que se ven ahí son Florencia, Milán y Venecia, pero también tenemos a Bolonia, tenemos a Estrasburgo, cuya, digamos que área de influencia incluye a Augsburgo y a Nuremberg. Tenemos a Deventer, que incluye también a Louvain. Tenemos a París, que incluye un buen poco de lo que es Francia. Y tenemos a Londres, y un poquito al noroeste tenemos a Oxford. ¿Esto qué es lo que sucede? Ahí es donde estas situaciones en las cuales pues se está recobrando conocimiento se da. Pero digamos, ¿por qué es que ustedes creen que es hasta por ahí del siglo XIV, XV? Yo les dije, yo vacilo de que son las tortugas ninja. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Donatello, que no me acuerdo cuál era la casa de Donatello, y Rafaelo. O sea, fueron artistas profundamente influyentes en su época.
En el caso de Da Vinci, no solo él es influyente como artista, sino también casi podríamos decir que como ingeniero, el tipo tiene esta increíble imaginación y esencialmente hace diseños que hasta siglos después, por cuestiones de disponibilidad de materiales, o sea, nosotros ahora tenemos materiales sintéticos con los que podemos hacer muchas cosas que no existían en el siglo XV. Que hasta en épocas modernas se puede ver que esos diseños que él hizo funcionan. Pero, o sea, qué es lo que permite este renacimiento, eh, eh, este nuevo auge de la cultura, de la ciencia? ¿Por qué se da podríamos hablar, depende de donde ustedes consideren que sí, que empieza? Yo diría que uno empieza a ver principios de ellos en el siglo XIV. Efectivamente, en el siglo XV lo tenemos en pleno apogeo. Siglo XV, siglo XVI y siglo XVII. ¿Por qué en esos momentos? ¿Por qué no antes? Sí, yo lo pongo en contraste con todo el movimiento religioso que había. Entonces, digamos, ya después no hay tanto, entonces hay un poquito más de libertad de pensamiento, de investigar, ya no tienen que estar como perseguidos. Entonces ellos tenían un poquito más de libertad a la hora de investigar, de hablar de esas cosas, ¿verdad? Pienso yo. Ok. ¿Alguien más? Si me ven viendo acá es que estoy buscando ciertas fechas. Profe, yo creo que es como lo hablamos la vez pasada y ya pasaron todas las conquistas, ya pasó todo esto, entonces ya las personas, digamos, pueden ser libres de pensamiento. O sea, ya fueron conquistados los que fueron conquistados y ya ahora y toca y pues surgir, seguir y en ese caso vendría esa parte tecnológica, científica. El problema es que el apogeo del Renacimiento se da justamente durante la época de conquista en América y en ciertas partes de África y Asia. Entonces, ahí Pero está. todo lo que, digamos, lo que hablamos la vez pasada de esto de las invasiones vikingas y todo eso ya pasó. Eso ya pasó, correcto. Pero Ok, bueno, es que veamos que me está o sea, por ejemplo, aquí hay historia que no hemos cubierto porque no es tan relevante para lo que tiene que ver con historia de la matemática, pero lo último que se considera una invasión vikinga fue en Inglaterra ah, en el 1066, o sea, en el siglo XI, que a algunos les podrá sonar la época de 1066, que es cuando Guillermo el Conquistador pasa de Normandía a Inglaterra y mata al rey Harold y se corona rey. Bueno, resulta que William fue un oportunista porque de Dinamarca habían enviado una cierta invasión a Inglaterra. La invasión claramente no era lo suficientemente fuerte para, eh, para derrotar al ejército de Harold. Pero ¿qué sucede? Los daneses vienen del norte, entonces llegan por ahí de York, como lo habían hecho la primera vez cuando invadieron en el siglo, a puro finales del siglo VIII. Entonces, el ejército tiene que movilizarse para arriba. Y después tienen 2 semanas para mover miles de hombres del norte del país al puro sur cuando se dan cuenta que Guillermo el Conquistador está cruzando el estrecho de la Mancha, queriendo ingresar por Hastings. Si hay una batalla muy famosa que es justamente en la que muere Harold,
que es la batalla de Hastings. Bueno, entonces estamos hablando de 1066, o sea, mediados del siglo XI, y estamos hablando que esto empieza en el siglo XIV. Para finales del siglo XI, principios del siglo XII, se dan las últimas, se me fue la palabra, cuando los guerreros van a las cruzadas, a la Tierra Santa. Las cruzadas son de finales del siglo X a principios del siglo XII, esencialmente. Entonces ahí tenemos, o sea, mi pregunta es, ¿qué pasa entre el siglo XII y el siglo XIV? ¿Por qué no se da esto antes? Que el problema es principalmente el sistema feudal. Y el sistema feudal no cae, y por eso es que yo insisto mucho, a pesar de que yo no soy historiador y que cada historiador que uno ve da una fecha distinta del término de la Edad Media, por eso es que yo insisto 1350 como un buen momento. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La peste negra. La mitad de Europa perece en un periodo de 4 años. Evidentemente hay no sé si ustedes han estado leyendo estas, han habido varias piezas que han sido publicadas, que están bastante bien investigadas, sobre qué es lo que la gente espera que suceda una vez que se reabra que podamos otra vez irnos a tomar una birra con los amigos en Fitos si nos da la gana, por ponerlo de alguna manera. Que después de un hecho traumático importante, se vuelva a un estado de normalidad. Y la gente han especulado, pero yo creo que es una especulación educada, que se van a dar, o sea, primero que va a haber, y esta es la parte que quizás no sea un poco, no sea tan agradable, que es posible que vaya a haber un aumento bastante grande de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque todos hemos estado ansiosos, todos hemos estado en situaciones bastante estresantes, y históricamente usted puede ver después de la Primera Guerra los locos 20 que la gente habla del siglo pasado, a finales de los 40, aunque ese no duró tanto tiempo, nosotros podemos irnos incluso más para atrás, y esencialmente cada vez que hay uno de estas situaciones, pues digamos, de estas situaciones de trauma colectivo, lo que viene después incluye, entre muchas otras cosas, la gente quizá lo llama libertinaje sexual, pero yo diría que es simplemente hacer las cosas sin tomar las precauciones debidas. También la gente empieza mucho como a cuestionarse las prioridades. O sea, creo que nosotros, por lo menos, solo en las últimas como 2 semanas, yo he recibido que 6 o 8 de estos, creo que como 8, de estos notas luctuosas de la universidad, donde dice, lamentamos el fallecimiento de fulano, fulana de tal. La mitad de ellos estudiantes. Uno es, o sea,
Es cierto, todos los años al menos uno recibía al menos una o dos de estudiantes que habían fallecido por mil cosas, gente joven que se enferma, gente joven estuvieron en un accidente de tránsito problemático, fueron víctimas de algún crimen lamentable, etcétera, pero no es tan común. O sea, nosotros en estos momentos, sea como sea, incluso si la mayor parte de esa gente que nos mencionan las conocemos quizá de nombre, pero no personalmente, o quizá hayamos hablado un par de veces con ellos, pero no es gente con la que uno realmente haya compartido, pues eso es, digamos que es estresante. Ahora imagínense cuando estamos hablando de una época donde no es 8 o 10 personas en 2 semanas, es 8 o 10 personas cada 8 o 10 horas, o sea, es un montón de gente alrededor de uno está muriendo y ya ahí es mucha gente que uno ya conoce a un nivel más personal. Entonces, se da un replanteamiento de las prioridades de todo el mundo. Y entre eso se da un replanteamiento en el que la gente ya no está dispuesta a aceptar el sistema feudal, que esencialmente, no de la noche a la mañana, pero empieza claramente a, a liberalizarse hasta casi esencialmente desaparecer en la mayor parte de Europa, excepto en Rusia. Rusia es otros 100 pesos, ahí la historia rusa es muy complicada. Entonces, durante este tiempo hay más recursos, menos personas, empieza a florecer un comercio más individual, más... o sea, ya no es que toda la producción pasa al señor feudal y el señor feudal es el que negocia y el señor feudal también es el que tiene cierta responsabilidad de brindarle alimento a la población, lo cual muchas veces no era bien, bien hecho, pero empieza a darse un sistema ya de comercio más local. Florencia es uno de los primeros lugares donde empezamos a ver esto y tan temprano como el final del siglo XIV empezamos a ver en Florencia cosas que nosotros podríamos entender como bancos, como servicios bancarios. Dicho sea de paso, ¿por qué un banco se llama un banco? ¿De dónde viene la palabra banco? Nunca me lo había preguntado. Bueno, si no estamos hablando de una entidad bancaria o de una entidad financiera, ¿qué otra acepción tiene la palabra banco? Para sentarse el asiento. ¿Ok? Y de ahí viene el nombre. Resulta que estos servicios habían bancos nosotros en español diríamos, al menos en tico, diríamos bancas en vez de bancos, porque banco para uno en Costa Rica es el individual chiquitito sobre el que uno se sienta y una banca es el más largo. Pero en italiano, por lo menos en italiano del siglo XIV, el largo, lo que a veces la gente le dice hasta el pollo del parque. Eso era lo que le llamaban un banco. Y resulta que en ciertas partes de Florencia, cerca de los puertos, estaban unos ciertos bancos donde estas personas que tenían unos ciertos servicios, que nosotros reconoceríamos hoy como servicios bancarios, se establecían ahí, se iban y se sentaban y esperaban a que llegara la gente a hacer un negocio con ellos. Evidentemente la gente sabía cuáles eran y eran prestamistas o también gente que les podía hacer letras de cambio. Las letras de cambio en aquel tiempo era un poco distinto porque esencialmente lo que yo hacía era que yo escribía una carta, la ponía sellada con mi propio sello y usted con esa carta iba a ir no sé, usted iba de Florencia, iba a ir a Constantinopla
Y en Constantinopla había un asociado mío al que usted le daba la carta, él abría la carta y decía, ok, esta madre tiene un crédito de no sé, 100.000 florines, y no tengo idea cuánto sería 100.000 florines, si es mucho o poco, pero 100.000 florines que yo lo cubro y yo después me arreglo con el tipo allá en Florencia y hacemos el cambio, porque yo también puedo hacerle una carta diciéndole, mira, este tipo va a llegar y necesita tales cosas en Florencia, dale la plata y préstamelo de lo que te debo, cosas así. Entonces, en realidad lo que sucede es que hay un florecimiento previo de comercio, de actividad económica. Evidentemente, con actividad económica viene poder político. Hay una familia que me imagino que todos habrán escuchado en algún momento de esa familia en Florencia. ¿Alguien se acuerda cuál es esa familia? Bueno, los Medici. Ah, hay es una de las familias que a lo largo del siglo XIV se vuelve muy adinerada y en sus momentos, o sea, usted empieza a ver quiénes trabajaron para los Medici a lo largo del siglo XV, XVI y XVII, y o sea, es un quién es quién de las mentes brillantes de esa época. O sea, ustedes pueden ver eh, las tortugas ninjas, todas en algún momento trabajaron para los Medici. Eh, Machiavelli trabajó para los Medici, todo, o sea, un montón de gente de esa época, gente cuyos nombres resuenan hasta el día de hoy, trabajaron en esta área. Y claro, ¿qué es lo que sucede? En ese caso, usted puede ser el patrón, donde esa palabra de patrón tiene, digamos que sería más acorde con un patrocinador que con un jefe, pero es ok. Yo tengo esta gran propiedad y en esta propiedad tengo un taller y una cabaña donde albergo a fulano de tal, que es un excelente artista. Entonces el tipo tiene a sus anchas tiempo para hacer lo que le da la gana. Evidentemente tiene en sus momentos que, o sea, si yo le digo, mira, eh, quiero que me dibujes montado en una chancha, pues el tipo yo le estoy pagando, tiene que ir y hacer una pintura donde yo estoy montando una chancha. Lo pongo así por decir algo, pero en fin, sí hay ciertas responsabilidades que la persona adquiere, pero también le da ese tiempo a estos empleados esencialmente de encontrar, o sea, de investigar por su cuenta y, filosofar y buscar respuestas a las preguntas que tienen. Entonces, eso es esencialmente, o sea, es cierto, no es la única situación, pero es, digamos, el detonante más importante. La economía creció a un nivel tan grande en tan poco tiempo que eso creó grandes fortunas. Al crear grandes fortunas, crea estos espacios donde estas personas pueden ser patrones de las artes y las letras, y bueno, surgen estas personas. Al principio, el Renacimiento es más que todo en las artes, pero eventualmente se esparce a las ciencias. Y bueno, como les dije, vamos a hablar de 7 personas creo que 5 si tengo fotografías, de otros 2 no. Eh, Ese título que tenemos ahí, Gigantum Humeris Incidentes. ¿Alguien tiene idea qué quiere decir eso en español? Es una frase más o menos famosa. Okay.
La frase es sobre o sea, de pie sobre los hombros de gigantes, en serio. O sea, no sé si ustedes han escuchado que se dice que en algún momento le preguntaron a Newton que cómo era que él había hecho sus descubrimientos cuando otra gente alrededor de él no había podido verlo, y ahí vamos a hablar en su momento, pero Newton tiene varios rivales, pero ninguno logra hacer lo que él logra, salvo quizá en Francia, Alemania, Leibniz, pero de ahí llegaremos en su momento, posiblemente un par de semanas. Pero él esencialmente lo que decía era, bueno, si yo he podido ver más allá es porque he estado parado sobre los hombros de gigantes. Y estos son algunos de los gigantes cuyos hombros Newton estuvo parado. Estos son, digamos, tres de ellos que a pesar de que los tres tuvieron formación en matemática, quizá hoy por hoy a ninguno lo llamaría la gente matemático per se. ¿Alguien reconoce de quiénes son estas pinturas? No el artista, sino la persona que está en el retrato, evidentemente. ¿Uno de esos es Cristóbal Colón? No, No, ninguno es Cristóbal no, Colón. no. Uno de ellos no vivió, yo sé que empezamos diciendo que esto era sobre el siglo XVII, uno de ellos, el primero, no vivió durante el siglo XVII. De hecho, murió en 1546, que es siglo XVI. De hecho, los primeros dos que tenemos acá, él no vivió durante el siglo XVI, como les dije, durante el siglo XVII, sino que él vivió siglo XV, final del siglo XV, como la primera mitad del siglo XVI. Él vivió en el siglo XVI y murió justamente en el año 1600, que pues depende de cómo lo veamos, es o el primer año es como eso, el 2000 es parte del siglo XX o del siglo XXI. Bueno, la misma cosa, el 1600 es parte del siglo XVI o parte del siglo XVII, depende cuál sea, podríamos decir que este no vivió durante el siglo XVII, él sí vivió durante el siglo Ah, sí, el XVII. último es Galileo Galilei. El último es Galileo Galilei, el más joven de todos, el que creo que vivió más tiempo, me parece, pero no, el que vivió más tiempo fue él. Okay. ¿Sobre quién basa su trabajo Galileo? Podemos verlo de esta manera. Estos dos son italianos. Él no, él es... Que el asunto es que el lugar donde él nació hoy por hoy es Alemania. En su momento era la provincia de Prusia que pertenecía al reino de Polonia. Entonces, digamos que en su momento él se hubiera identificado, yo creo, más como polaco que como alemán. Él hablaba de manera completa, o sea, con igual fluidez alemán y polaco. El primero, de izquierda a derecha, los que tenemos acá son Nicolás Copérnico, Giordano Bruno y, como nos dijo Lucho, Galileo Galilei. Entonces, ¿en qué se basan? O sea, ¿por qué mencionamos a estas tres personas en particular? Bueno, Nicolás Copérnico, como les dije, es el más antiguo de todos los que estamos mencionando. De hecho, aquí estoy fijándome rápidamente y me parece que de las otras 6 personas de las que vamos a hablar, el que nació primero, digamos el más viejo, va a ser Tycho Brahe.
que nació en 1546. Para ese momento, Nicolás Copérnico ya tenía 3 años de muerto. O sea, Copérnico es bastante anterior a ellos o sea, por decirlo así, Nicolás Copérnico pudo haber sido el bisabuelo de cualquiera de los otros que vamos a mencionar acá. Copérnico es quizá una de las personas a las que mejor le cabe el término de polímata, igual que a Da Vinci. Copérnico en su momento, es de todo, esencialmente. Copérnico publica tratados. En aquel tiempo no existía el estudio de economía como lo conocemos hoy, pero el tipo esencialmente hace una teoría científica sobre el dinero que es expandida siglos después por, ay Dios mío, Smith, el que escribe La riqueza de las naciones, que es el primer tratado de economía moderno. Bueno, Smith basa mucho de su trabajo en el trabajo de Nicolás Copérnico. Copérnico fue diplomático, fue gobernador, el tipo hizo experimentos en biología, experimentos en química, en física, pero una de las cosas por la que se le conoce más es por su estudio de cuerpos celestes, en particular por lo que hoy muchas veces, de la misma manera que la teoría geocéntrica la denominamos la teoría ptolomeica por Ptolomeo Claudio, del cual hablamos ya hace varios videos. La teoría heliocéntrica, o la teoría que dice que no es el Sol y no la Tierra el centro del universo, usualmente se le llama la teoría copernicana o la teoría de Copérnico, como quieran verlo. Copérnico, por lo que entendemos, él durante mucho tiempo estudié como cuando el tipo tiene una edad más o menos como la mía, o sea, estamos hablando ahí como en los 1515, 1000 por ahí, el tipo empieza a interesarse en el estudio de cuerpos celestes y el tipo lee un montón y lee esto que habíamos visto de la teoría de los epiciclos, y el tipo esencialmente dice, no me la creo. Y él empieza a revisar las observaciones. El tipo sí sabía de matemática, pero estamos hablando de matemática 2 siglos antes del cálculo. Y él no tiene la herramienta matemática, y en su momento él no tiene la capacidad de desarrollar esa teoría matemática por sí mismo, lo cual tampoco es terrible. O sea, tenemos que ver que, o sea, imaginémonos no sé, creo que Lucho es el que va a hablar en su momento de la teoría esta de compressed sensing. Es como pedirle a quien vivió hace 200 años, Cauchy, que Cauchy desarrollara la teoría de compressed sensing. Bueno, simplemente no tenía la herramienta. No solo no tenía el aparato computacional que nosotros tenemos, sino que había un montón de matemática que no había sido desarrollada. En particular, para el caso de Copérnico, lo que no había sido desarrollado es la geometría analítica, que es uno de los pasos principales, y ahí les estoy soplando parte de la 4, que por ahí me estaban diciendo que no sabían cómo responderla. Bueno, en parte, una de los elementos que no se encuentra es la geometría analítica. Pero en fin, Copérnico no tiene la matemática para poder darle un sustento más grande, pero sí tiene, o sea, sí explica su razón para pensar que que es el Sol y no la Tierra el centro del universo. Evidentemente nosotros hoy no pensamos que el Sol sea
el centro del universo, pero sí pensamos que el Sol es el centro gravitacional del sistema solar. Y el centro gravitacional simplemente es el cuerpo más masivo y es alrededor del cual todo lo demás gira. Una de las cosas que, bueno, él termina posiblemente hace más o menos 500 años, o sea, por ahí de 1520, 1525, se estima que más o menos por ahí él termina de escribir el libro, pero evidentemente, o sea, ¿qué es lo que sucede? Y es una de las cosas que creo que fue Lucho el que lo trajo a colación, no estoy seguro, que dijo que el problema de situaciones como la Inquisición, de a él le preocupaba que si él publicaba el libro, él iba a ser juzgado por la Inquisición y podía tener un final de la vida bastante poco placentero. Entonces, esencialmente, él deja el asunto en un cajón por como 15 años. Y en su momento, el tipo ya en sus 70, ya poco más centrado en años, ya muy viejo para los estándares de su época, el tipo llega y dice, no, pues, a este momento de mi vida donde ya tengo un pie en la tumba, ¿qué me van a poder hacer? No sé si el tipo posiblemente no tenía familia o algo así, o la familia ya no vivía por ahí cerca, o lo que fuese. Pero el tipo decide publicarlo, esperando que él fuese no sé, como que para el momento en el que empezase la controversia por que pudiese dar el libro, que él ya hubiese fallecido o estuviese cerca de fallecer. Y de hecho es tanto así que el libro es finalmente impreso en 1543. 1543, en mayo de 1543 es que muere Copérnico, entonces ahí hay un montón de historias apócrifas. Aparentemente él sí recibió una de las primeras copias del libro, eh, estando ya muy, muy comprometida su salud. Y él, pero o sea, hay historias apócrifas que esencialmente dicen que él recibió el libro un par de horas antes de morir, una cosa así. Entonces, como que es, este gran libro eh, iba a sobrevivir para la posteridad sin, aunque él estaba muriendo en ese tiempo. El libro se llama De Revolutionibus Orbium Celestium. O sea, evidentemente en aquel tiempo casi todo se publicaba en latín. Y él publica en latín, pero esto es esencialmente de las revoluciones de los cuerpos celestes o de las esferas celestes. Él propone esta idea de la teoría heliocéntrica, y de Copérnico pasamos a Giordano Bruno. Giordano Bruno nace como 5 años después. Profe, Ajá. perdón, ¿en qué fecha fue que se imprimió el libro? El libro fue impreso en 1543. 43. Mismo año o sea, Copérnico, no tengo la fecha exacta de publicación del libro. Copérnico sí muere ese año, muere el 24 de mayo, me parece, 24 de mayo o 24 de abril, creo que es 24 de mayo. En la primera mitad del año fallece él, entonces igual las historias dicen que él sí llegó a ver su libro, pero no podemos asegurarlo, o al menos hasta donde yo sé no se puede asegurar. Y en enero o febrero, no sabemos de fijo, de 1548 nace
el que tenemos ahí en el medio, que se llama Giordano Bruno. Giordano, él de hecho, él nació Filippo, el nombre de él era Filippo Bruno. Sin embargo, él se ordena como fray de la fray dominicano. El año pasado, si revisan el video, yo dije que era franciscano, pero no, él es un fray dominicano. En aquel tiempo son justamente o durante mucho tiempo, en realidad, para ese momento, los religiosos, los monjes, son algunos de los de la gente más educada de su tiempo, incluso más educada que la mayor parte de los nobles, porque, bueno, primero tenían todos estos votos, toda esta vida superestructurada y tenían o sea, y parte de ello era de educarse. Y en su momento, bueno, cuando él se ordena, él cambia su nombre de Filippo a Giordano, no sé por qué. Uh, y él investiga, lee sobre Copérnico y empieza el tipo sabe algo de matemática, entonces empieza con la matemática de su momento a tratar de expandir lo que había hecho Copérnico y de explicarlo, y él está convencido de que en realidad la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Y el tipo, esencialmente, la iglesia le dice que se calle. Por un tiempo lo mandan para Inglaterra. Esto es previo a que Inglaterra se saliera esencialmente, me imagino que ustedes han escuchado del quiebre que hay entre la iglesia, la iglesia de Inglaterra y la sede en el Vaticano, por todo el asunto de que de que Henry VIII quería divorciarse de Caterina de Aragón y casarse con Ana Bolena. Bueno, esto es previo, no mucho previo, pero esto es previo a esto. Los dominicanos dicen, bueno, que vaya a Oxford y a Cambridge, que vaya a Inglaterra y que esencialmente parecía que los ingleses eran como muy aférreos cuando criticaban las teorías de alguien y lo mandaron para allá. También hay una cosa de estas que hoy nos parece absurda, pero yo creo que incluso todavía hoy pasa muchísimo menos que en aquel tiempo. Giordano Bruno es lo que mi abuela hubiese denominado un fifiriche. O sea, Giordano Bruno era un hombre de muy corta estatura y muy delgado. Esto, evidentemente, o sea, el físico no tiene nada que ver con que tenga usted entre 100 y 100, ¿verdad? El tipo era brillante per se, podía que midiera 1,40 m y pesara 40 kilos. El tipo era un tipo bastante inteligente, por muy chiquitillo. O sea, era un gigante intelectual, aunque físicamente fuera un hombre bastante pequeño. Y el tipo no se retracta, el tipo vuelve a Italia y no es solo, de hecho, hay gente hasta cierto punto, como les digo, durante el siglo XIX y el siglo XX, Giordano Bruno ha sido considerado como uno de los mártires de la ciencia, o sea, como alguien que sufrió por defender la ciencia moderna. Sin embargo, al parecer, él se metió en problemas, no tanto por estar en contra del sistema
ptolomeico y estar más a favor del sistema copernicano, sino que él también tenía unas ciertas creencias que hoy, o sea, que en aquel momento se consideraron herejías sobre la transmutación del alma. O sea, esencialmente él, no sé si fue que tuvo acceso a algún documento o que él llegó a esa conclusión por su propia cuenta, pero él llega a considerar que existe un ciclo de reencarnación. O sea, eso suena mucho eh, a estas creencias hinduistas donde se da esto de que usted va y tiene que pasar por muchas formas de vida y ser reencarnado muchas veces. Por lo que entiendo, y no me he puesto a investigar tanto sobre las creencias específicas, pero es esta creencia que va muy en contra de la creencia del canon católico del momento, es el que lo lleva a él ante la Inquisición y hacen todo lo que hacían en su momento, tortura, estos interrogatorios interminables, etcétera. Y él no se retracta. Él dice que él está al servicio de Dios antes que al servicio de la iglesia y que eh, por todo lo que él entiende, él debe ser Dios quien le ha puesto estas preguntas y estos pensamientos en su cabeza y que él considera que él está en lo correcto. Y bueno, resulta que él es condenado y el 17 de febrero de 1600 es quemado en la hoguera. Ahora, resulta que más o menos al mismo tiempo está trabajando Galileo. O sea, Giordano muere en 1600 a la edad de 52 años. Galileo Galilei nace en febrero de 1564, es decir, para ese momento él tiene como 36 años. Galileo, quizá a algunos de ustedes les haya pasado, y si no, deben haberlo visto en montones de pelis, donde los papás siempre quieren que el hijo sea ¿qué? ¿Cuáles son las profesiones que siempre en las películas parece que los padres quieren para los hijos? Y Doctor. doctor. Doctor o abogado. Abogado. Ajá. Ok, bueno, justamente a Galileo los padres quieren que él sea o doctor o abogado, pero él no tiene muchas ganas de ser ni doctor ni abogado y él entra a la universidad, estudia matemáticas y resulta que el tipo es buenillo por matemáticas. El tipo estudia también el curso de lo que en su momento se llamaba filosofía natural, hoy es como, es lo que consideramos ciencias naturales hoy, pero con un énfasis particular en la parte física. En la parte física me refiero a la parte de física como ciencia. Entonces él aprende un poco de química, un poco de física, etcétera. Y parece que en algún momento, muy a finales de la década de los 80 o a principios de la década de los 90, de los 1500, él escucha sobre la invención del catalejo. ¿Alguien sabe lo que es un catalejo? Un telescopio. No es exactamente un telescopio, Eso pero que servía para ver. No, ese sí, es o sea, larguísimo. yo creo que todos seguramente aquí hemos visto alguna película de piratas y en la película de piratas está el tipo que llega, agarra, se saca un cilindro, lo jala y lo ve y decide, o sea, la gente dice que eso es un telescopio o un telescopio de pirata o un telescopio de marinero. Eso en realidad se llama un catalejo. No todo el mundo lo conoce por el nombre correcto, pero eso es un catalejo. Y eso, si ustedes ven, es lo que tiene acá, acá se ve en la pintura que lo está sosteniendo Galileo. Y resulta que a él no sabemos si fue nada más que alguien le contó más o menos cómo era el aparato o que él consiguió de alguna manera algún escrito sobre el aparato per se, pero se coincide
que en ese momento, o sea, que él nunca había tenido en sus manos un catalejo de verdad, simplemente sabía información al respecto ah, de este aparato. Y él dice, bueno, voy a ver si logro construir un mejor catalejo. O sea, sin haber visto uno jamás, el asunto es que él sabía de física y pues él sí conocía digamos que el estado del arte de la óptica de su tiempo, entonces el tipo sabía cómo hacer lentes, sabía cómo colocarlos, etcétera. Y el tipo fabrica un, uh, un esencialmente un telescopio moderno. O sea, él toma las ideas, lo que él se imagina y lo que él ha leído o escuchado acerca de los catalejos, lo pone en práctica y construye un mejor catalejo, por decirlo así, y resulta que el bicho es de verdad mucho mejor. O sea, que pasa de ser que aparatos que tienen quizá un 10x o 20x, es decir, que agranda las cosas eh, por un factor de 10 o de 20, a agrandar las cosas a un nivel ya de cienes o miles de veces. El tipo se da cuenta que el aparato que tiene funciona espectacular, así, del tipo que le puede ver una espinilla en la nariz a alguien a 2 kilómetros, una cosa así. En algún momento, el tipo está probando a ver qué puede hacer con esto y ha visto que de verdad es muy útil y en algún momento se le ocurre de noche apuntar el aparato hacia el cielo y se da cuenta que puede ver las estrellas, especialmente los planetas, que puede distinguir un montón de cosas. ¿Y qué se imaginan que vio él? ¿Qué es lo primero que debió haberlo sorprendido? Los anillos. Ok, sí tiene que ver con Saturno, no estamos necesariamente hablando de los anillos, aunque sí, eso me imagino que pudo haber sido un poco desconcertante. Las Pero lunas. las lunas. Él, me imagino que él sí conocía, debió haber sabido de Giordano Bruno y casi de fijo sabía de Copérnico. Y él empieza a observar y se da cuenta que hay o sea, que está el planeta. Acordémonos, planeta es algo así como divagante en griego. Es algo que anda por ahí, a diferencia de las otras estrellas que están más fijas en el firmamento. Y él se da cuenta que hay, por decirlo así, planetas que tienen planetas que le giran alrededor. No sé si él ya reconoce esas como lunas y puede pensar, bueno, entonces ese es un planeta. Nosotros seguramente somos otro planeta, nos parecemos a Saturno en ese sentido y nosotros tenemos una luna, pero aquí estoy viendo que Saturno tiene varias. Entonces, evidentemente eso inmediatamente da una estocada importante a la teoría geocéntrica. ¿Por qué? Porque la teoría geocéntrica dice que todo gira alrededor de la Tierra y está esta idea de los epiciclos para justificar por qué claramente los planetas no se mueven de una forma que sea fácil de ver como una órbita circular alrededor de la Tierra. Entonces tienen estas ideas de los epiciclos, pero de ahí entonces estamos viendo que los planetas también hay cosas que giran alrededor de esos planetas. Entonces él escribe un libro que se llama, en español se llamaría Diálogo sobre los dos principales sistemas del mundo.
y en ese él se inventa a 3 personajes, y es una cosa, o sea, él definitivamente sabía de Giordano Bruno. O sea, estamos hablando que él está en el mismo país, está o sea, Giordano se le conoce en los círculos académicos. No me extrañaría, aunque no sé si se dio, que Galileo hubiese conocido personalmente a Giordano Bruno, o sea como sea, son contemporáneos. Giordano era 18 años mayor, me parece, que 18, 16 años mayor que Galileo, pero de esos, yo creo que 16, 18 años es una diferencia que puedo tener yo con algunos de ustedes. Eh, no sería tan impensable que se conociesen. Pero definitivamente Galileo sabía de lo mal que le había ido a Giordano Bruno en su eh, bien, tratando con la Santa Inquisición. Entonces, él lo que hace es que él escribe su tratado a forma de y ese tipo o sea, ese género literario no es muy común ahora, pero sí lo era en su época, a un tipo como de discusión entre dos personajes, donde o sea, no es exactamente una novela o un cuento, sino que esencialmente es muy parecido a las disquisiciones platónicas o aristotélicas, que lo que se recogen son como largas conversaciones entre, no sé, entre Platón y Sócrates, etcétera. O sea, digamos que es en ese sentido en el que se hace. Y lo que hace es que se inventa eh, tres, eh, a tres personajes. Está uno que se llama Salvatini, no, Salvati, perdón, Salvati, que él lo nombra en honor a un amigo de él. Y Salvati es este personaje que él es un académico y él defiende la visión copernicana. Segredo es una persona común que al principio es como neutral, no sabe cuál de las teorías creer. Y el tercer personaje se llama Simplicio. Simplicio es este personaje que es, primero que nada, es un religioso, y segundo, como su nombre lo implica, Simplicio, el tipo era medio simple, medio tontillo. Y es claro que o sea, él lo estaba diciendo, o sea, la idea de él era que en este libro no podían culparlo a él de heresía, de ser un herejía, perdón, estoy pensando en inglés, heresy, de herejía, porque él lo que estaba haciendo era poniendo a dos personajes ficticios a hablar. El problema es que había varios, y se me va el nombre del papa de ese momento, pero había varios puntos ahí en las que parecía que Galileo le estaba tirando el hacha al papa, y que el papa, que Simplicio era una forma velada de hacer referencia al papa del momento. Y bueno, el libro fue en 1632, es publicado, y un par de años después, finalmente Galileo lo llaman ante la Inquisición, lo hacen retractarse, a diferencia de Giordano Bruno. Él sí se retracta públicamente, pero igual lo condenan a pasar el resto de su vida, que para ese momento a él le queda menos de 10 años de vida. Él muere en el 8 de enero de 1642, y estamos hablando que el libro fue publicado a finales de 1600, no, la primera copia salió
como en mayo de 1632, pero el grueso fue publicado a finales. Entonces, sí, él pasa esencialmente la última década en arresto domiciliario, que me imagino que él prefirió el arresto domiciliario a sufrir la suerte que sufrió Giordano. Ahora, hay dos personajes acá para los que no tengo fotografía, pero son también muy importantes en esta parte donde estamos hablando de... es más astronomía que matemática, yo sé. Sin embargo, son el cálculo nace esencialmente por la necesidad de explicar ciertas cosas en astronomía. Las otras dos personas de las que no tenemos acá, una es Tycho Brahe. Tycho Brahe es, en su tiempo, él hubiese sido denominado un danés, porque el lugar donde él nació, que se me va el nombre, en ese momento pertenecía a Dinamarca. Hoy resulta que sería a Suecia. Esa parte del mundo hoy pertenece a Suecia. Y Tycho Brahe es otro de estos personajes bastante coloridos, por ponerlo de alguna manera. Brahe resulta que de las cosas que tenía, que parece que el tipo en un momento fue soldado, y en una batalla él perdió parte de la nariz. Y entonces una de las cosas que se habla de él es que él siempre andaba con una nariz de plata. Además, entre las otras cosas, parece que en su momento el rey danés que se tiene que haber llamado o Frederick o Christian, porque esencialmente ustedes ven después del siglo XIV como hasta el siglo XVIII, con quizá una o dos excepciones, todos los reyes de Dinamarca eran o Christian o Frederick. Pero en fin, ese es el tiempo de Frederick IV y Christian II. Entonces, por ese tiempo, Kepler cae en las buenas gracias y se le da un dote bastante grande para que haga investigación en astronomía, al punto de que, o sea, el tipo construye, digamos que el equivalente moderno sería el colisionador de hadrones en Ginebra. O sea, eso es una inversión masiva para nuestro tiempo en ciencia. Bueno, Tycho Brahe le construyen en una región en Dinamarca el estado del arte, lo más avanzado que había en su momento. Estamos hablando de que esto es antes de que haya telescopios, pero el tipo necesita ciertas cosas para hacer sus observaciones astronómicas y lo construyen, y es un observatorio enormemente grande, que además sirve como la casa esencialmente de Tycho Brahe, donde él hace a ojo directo, o sea, sin ningún tipo de telescopio ni nada, hace un montón de mediciones. Claramente esas mediciones son bastante poco fiables, por falta de una instrumentación adecuada, pero aún con eso son las mejores observaciones para su época. Curiosamente, Brahe, como les había dicho al puro principio, Brahe es el más viejo después de Copérnico. Brahe nace en diciembre de 1546. El tipo muere relativamente joven, o sea, el tipo tenía como 55 años para el momento en el que muere, pero muere. Brahe es, como les digo, es un personaje súper
curioso, súper simpático de leer al respecto. Les sugeriría que lo vean. Una de las cosas que él tenía es que él tenía un alce de mascota. Un alce es de estos que es como un ciervo, pero no sé si alguna de ustedes alguna vez haya visto un alce. Yo en Canadá vi un par, o sea, y son bastante más altos que un caballo. Y que tienen estas cornamentas, pero enormes, enormes. Bueno, estos bichos, él tenía uno de esos como mascota, y parece que una de las cosas que le parecía a él, que hoy posiblemente se consideraría crueldad animal, pero una de las cosas que a él le parecía vacilosísima, era que cuando había una fiesta, parece que el alce era bastante mansito y parece que le gustaba el vino. Entonces el tipo lo dejaba al alce que tomara cuanto vino le daba la gana. La fisionomía de un alce no es la misma que de un ser humano, pero tampoco es tan distinta. Igual se intoxica con el alcohol. Entonces a la gente le parecía muy vacilón ver un alce borracho por el salón. Y resulta que en una de tantas el alce va hacia su dueño, pero está borracho, entonces se cae y le cae encima a Tico Brahe, y Tico Brahe murió aplastado por su mascota. Pero, en fin, Brahe tiene estas décadas de observaciones, y algunos pocos años antes de su muerte, él contrata a un asistente, a un muchacho alemán que es 25 años menor que él, es decir, está en sus mediados 20 para ese momento, pero el tipo parece que tiene fama de ser un chavalo bastante inteligente, matemático y astrónomo, por el nombre de Johannes Kepler. Y Kepler es uno de esos que a mí me parece bastante interesante. En principio porque Kepler es profundamente creyente. O sea, Kepler es de estas personas para las cuales su fe es tremendamente importante, y las cosas del dogma de su religión, el tipo evidentemente es católico, por donde nació esencialmente. Esto me parece que es previo de a la reforma, al movimiento de reforma en la iglesia, cuando se separan los protestantes de los católicos, etcétera. Creo que esto es apenas unas décadas antes. Kepler es profundamente creyente, y el modelo aristotélico, eh, ptolomeico, era parte de ese dogma, y para él era importante. Y él toma las observaciones de Brahe, y él no tiene otra que concluir que Copérnico, Bruno y Galilei están en lo correcto. Que la Tierra no puede ser el centro, por lo menos no el centro del sistema solar, aunque en ese momento no se le hablaba del sistema solar por, por razones históricas. Sin embargo, o sea, él tiene una crisis de fe, y él esencialmente es de las primeras personas que uno ve que tiene esta noción de científico primero, donde, ok, los datos, la información que tengo dice esto, y yo no puedo refutarlo. O sea, no tengo una razón por la cual decir esto está equivocado. Kepler finalmente publica sus resultados. Kepler es el primero que dice que las órbitas no son circulares con el Sol en el centro, ni circulares del todo,
sino que se trata de elipses, o sea, y que el Sol es uno de los focos de esa elipse, y habla de que no todos los planetas tienen la misma excentricidad, es decir, que no todas las elipses tienen la misma forma, sino que hay algunas que son más alargadas, otras que son un poco más, digamos, circulares, aunque ninguna es realmente circular, pero todas tienen al Sol como uno de los focos de la elipse. Bueno, ahora pasando un poco a parte un poco más matemática. No era eso lo que quería hacer, perdón. Es que pasando en la parte más matemática, ¿alguien sabe quiénes son estas dos personas? Y esto, cogito ergo sum. Ese es Descartes, ese es el que reconozco siempre. Okay, Descartes y correcto. Fermates. Este es René Descartes, o como lo llaman en francés, René Descartes. Siempre me hace gracia. Y este es Pierre de Fermat. Y cogito ergo sum es... ¿Qué significa eso? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. O pienso, luego soy, por decirlo de esta manera. Bueno, René de Fermat es el más jovencillo, no, mentira. Pierre de Fermat es el más jovencillo. Pierre de Fermat no sabemos la fecha exacta, pero nace en 1607. Ya él sí vive toda su vida plenamente en el siglo XVII. Y él, pues ciertamente es un polímata. Sus estudios son en ley y en teología, pero él aprende de matemática, aprende de filosofía natural o física, como lo veríamos hoy. En fin, él tiene toda esta... o sea, el tipo esencialmente es, por decirlo así, él empieza siendo el asistente del consigliere. El consigliere es usualmente la mano derecha del gobernador, de una persona en poder. Digámoslo así, si alguno ha visto ya sea The West Wing o ¿cuál fue la otra? Que fue hace poco, donde vuelan donde matan al presidente, entonces el tipo de vivienda y desarrollo termina siendo el presidente de Estados Unidos. Designated Survivor, no sé cómo lo tradujeron en español. Y muchas otras que ponen en inglés. El problema es que yo veo estas series en inglés y nunca sé cómo traducen los términos. Chief of Staff, podríamos decirlo, el jefe de personal sería la traducción literal, pero es esta persona que esencialmente tiene un contacto directo con el presidente y maneja un montón de cosas para el presidente. Bueno, ese es esencialmente lo que hubiese sido el consigliere en su momento. Y después Fermat pasa a ser parte de lo que sería el Congreso en Francia en su momento. Esencialmente pasa a ser un diputado, y parece que el tipo era súper activo, el tipo era como hiperactivo, el tipo siempre estaba en todas las reuniones, siempre hacía todo lo que decía hacer, y tanto era así que el tipo hasta le sobraba tiempo y hacía un montón de cuestiones en matemática, o sea, cosas importantes. Me imagino que todos han escuchado hablar del pequeño teorema de Fermat y el gran teorema de Fermat, aunque el gran teorema de Fermat nunca lo probó. Bueno, ese era Fermat, que es el de este lado. Y este es René Descartes. René es
más viejo que todos los demás que hemos mencionado, salvo por Fermat per se. Descartes nace el 31 de marzo de 1596 y Descartes es una de esas personas que a mí, no sé, me parecen sorprendentes entre un montón de ejemplos de gente sorprendente. Entre otras cosas porque el tipo muere relativamente joven, el tipo muere con 52 años de edad. Parece que él siempre tuvo una salud un poco comprometida. Y a pesar de eso, si usted dice quién fue el primer blanco moderno, o sea, el primer espacio en blanco moderno, y usted puede poner un montón de cosas ahí, y usted tiene muy buenos argumentos para decir, para responder esa pregunta como Descartes. O sea, ustedes pueden decir, ¿quién fue el primer filósofo moderno? Y casi de fijo se puede decir que fue Descartes. ¿Quién fue el primer matemático moderno? Casi de fijo se puede decir que es Descartes. ¿Quién fue el primer físico moderno? El primer cartógrafo moderno, el primer químico moderno, el primer biólogo moderno, el primer antropólogo moderno. O sea, el tipo es, o sea, una lumbrera espectacular. Ahora, el asunto es que uno de los problemas que hay con Fermat es que el tipo se animaba a proponer sus teorías antes de probarlas. Por ende, sobreviven muchas cosas donde son teorías que claramente son erróneas después de, no todas, o sea, muchas, el tipo estaba en lo correcto. Y su entendimiento para el tiempo de su época era esencialmente el mejor. Pero sí, o sea, el tipo era un ser humano y como cualquier ser humano, metió las patas en muchas ocasiones y hay muchas cosas que hemos demostrado a lo largo del tiempo que él metió las patas. Pero entre las cosas más importantes que hace Descartes es que me parece, déjenme pasarme aquí un poquitito un momento, él publica el discurso del método y por aquí estaba la fecha, en 1637. El discurso del método es una obra profundamente importante tanto en filosofía como en matemática, como en astronomía, como en óptica. O sea, el tipo, esencialmente, el discurso del método, de hecho aquí podemos leerlo, déjenme me paso otra vez a Wikipedia, y dice, el título completo es El discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Y ahí pueden ver el título en francés, que mi pronunciación en francés es terrible, así que ni siquiera lo intento. Pero esencialmente es un ensayo principal, con varias partes tiene el ensayo y después hay 3 anexos. El discurso del método, la parte principal no es exactamente el método científico moderno, pero es bastante reconocible. Entonces, esencialmente, el tipo lo que está diciendo es, así es como deberíamos hacer ciencias. Y gran parte de lo que él dice, o sea, aunque él no lo expresa de esa manera, uno reconoce que esencialmente lo que él dice es, piense que es lo que, o sea, vea el fenómeno, observe, haga una hipótesis, o sea, imagínense qué es lo que está pasando o cómo se explica lo que está pasando. Aparte de la hipótesis, haga una predicción. Con esa predicción, busque una manera de, o sea, diseñe un experimento que pueda falsificar esa predicción. Haga el experimento, haga las observaciones. Si sus observaciones coinciden con su predicción, que bien, tiene algo o sea, parece que su predicción está bien, busque alguna otra manera. Esencialmente es, sígalo puyando a ver si el tipo aguanta siempre. O si eventualmente encuentra usted por dónde entra más
la aguja y revienta el globo, por ponerlo de alguna manera. Y si falla, en el momento en el que usted encuentre un experimento cuyo resultado no esté de acuerdo a la predicción que usted hizo, entonces analice qué está mal con su predicción, analice qué está mal con su teoría, porque su predicción viene de su teoría, y vea a ver qué es lo que hay que cambiar en la teoría para que calce esa predicción. Y con ese cambio que usted hizo a la teoría, pues sométalo al mismo proceso. En su caso, él lo describe desde un punto de vista más epistemológico, o sea, esta es la manera en la que podemos saber que sabemos algo, pero es esencialmente el discurso del método. Y además de eso, tenemos, déjenme ver, además de eso, tenemos los 3 apéndices. Cada uno de los apéndices es profundamente influyente, porque el primer apéndice se llama dioptric o óptica, y el tipo habla sobre la óptica de su tiempo y la describe muy bien, y esencialmente lo que él dice es el estado del arte hasta hasta una generación después, cuando viene Newton y empieza a hacer, o sea, como les dije, el discurso del método se publica en 1637. Newton nace en 1642, me parece. Puede que esté, pero por ahí. Entonces estamos hablando que Newton nace unos años después de esto, y cuando él está en sus 20 hace estos estudios que esencialmente nos dan los principios de física moderna y los principios de cálculo, pero antes de eso, bueno, por lo menos 30, 40 años, la óptica del discurso del método era el estado del arte. Después viene el de meteoros, que esencialmente es sobre astronomía, y el tercero es sobre geometría. Y adivine qué saca él en esa ensayo sobre geometría. Es el advenimiento de la geometría analítica. O sea, el tipo es, por primera vez se publica algo donde donde aparecen estas ideas de geometría analítica. Hay una cosa simpática. Fermat, entre sus papeles personales, hay unos papeles que al parecer están fechados entre 1633 y 1636, donde él desarrolla ciertas ideas sobre geometría analítica o parecidas a la geometría analítica, es decir, precede por unos pocos años a la publicación del discurso del método, pero hasta donde sabemos, las dos cosas fueron completamente independientes, porque Fermat nunca publica eso durante su vida. Es su hijo quien, una vez que Fermat fallece en 1665, su hijo empieza a recopilar y a ordenar las ideas no publicadas de su padre, y ahí es donde se publica esto, pero para ese momento el método ya tenía casi 30 años de haber sido publicado. Una de las cosas les recomiendo. Descartes era un tipo muy, muy interesante, como les dije, una luminaria, pero como muchos, él necesitaba de que lo patrocinara alguien. Y quien lo patrocinó hacia el final de su vida es la reina Cristina de Suecia. Y les recomiendo que
de hecho, hay una película, lastimosamente ahora en la mañana, cuando sabía que iba a hablar de esto, la busqué, donde Descartes es un personaje menor, que es sobre la reina Cristina de Suecia, y lastimosamente ya no está en Netflix, al menos. Se llama The Girl King, la muchacha rey. Uh, es creo que como el 2015, 2014, por ahí. Muy recomendada. La reina Cristina de Suecia es un personaje muy interesante, porque es un icono feminista y es un icono LGBT, porque entre otras cosas, al final, después de muchos intentos, a ella le lograron quitar la corona gracias a que se demostró que ella estaba teniendo una aventura con una de sus damas de espera, lo cual la convertía a los ojos de las personas en lesbiana. No sé si ella se hubiese denominado como tal o como bisexual o como qué, pero en fin, es la razón por la que a ella le quitan la corona de Suecia y ella se va a vivir a Italia el resto de su vida. Pero también en inglés hay un término que nunca he logrado encontrar una buena traducción al español, que le dicen un tomboy. Una de las cosas interesantes es que la reina Cristina no era particularmente femenina. En el Profe, Ajá. puso Lucho en el chat machorra cuando se dijo tomboy. No No, sé. es que no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, ese término de machorra corresponde un poco más al término en inglés de butch, que es este tipo de mujer que en su físico no presentan de una manera tradicionalmente femenina. Un tomboy puede visualmente ser una mujer femenina, pero su comportamiento, las actividades en las que muestra interés pueden ser un poco más, o sea, pensemos una mujer que sea muy bueno como mecánico, como mecánica en este caso. O sea, que pueda agarrar, bajar el motor de un carro, arreglar algo y volver a subir el motor. Okay. Eso no es una cosa tradicionalmente femenina. Eso es, digamos, muy, se ve, aunque no debería, pero se ve como algo de interés más masculino que femenino, por decirlo así. Bueno, evidentemente la reina Cristina no arreglaba carros porque estaba muy al principio de ella, pero por ejemplo, uno de sus pasatiempos favoritos era ir a cazar osos. La muchacha iba y no era de los que, ok, esperaba que la gente, que sus sirvientes reunieran al oso y ella llegaba y les daba el tiro de gracia. No, 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 no. La chavala era la que se metía en el monte, iba delante de todo el mundo y la que llegaba y le daba de mazazos al oso o sea, le tiraba un tiro. O sea, ese tipo de demostraciones como de aptitud física en ciertas cosas. O sea, por ejemplo, la cacería es otra actividad que tiende a verse más como una actividad masculina que femenina, especialmente cuando se hace por deporte, en vez de tengo que comer, entonces voy a ver qué caso. Evidentemente la reina Cristina no necesitaba complementar su dieta con carne de oso, sino que era deporte ir a cazar al oso. Pero, o sea, este tipo de cosas, la chavala era la que a veces se escapaba de palacio, y iba y le alzaba en cualquier cantina, le alzaba pleito a algún tipo y usualmente ganaba. Es un personaje interesante. Bueno, eso que les estoy describiendo puede que de buenas a primeras suene como de una persona que no está particularmente interesada
bien, en ampliar sus horizontes intelectuales, que está más en este tipo de cosas como más físicas, más de proeza deportiva, pero resulta que no, resulta que la chavala, además de tener estos intereses en lo que, o sea, posiblemente hoy ella sería de los que está haciendo deportes extremos de lo que sea, tirarse en paracaídas eh, estas cosas ay, ¿cómo es que es que no son patinetas, pero es como un tipo como de patineta en nieve, que a cada rato se mata alguien, Snowboard. snowboarding, que a cada rato se mata alguien haciendo snowboarding. Bueno, posiblemente la chavala hubiese sido una de las que hoy por hoy estaría haciendo algo así, pero además ella sí le interesaba y parecía que bruta no era. Y la madre dijo, ok, ¿quién es el sabio más grande en Europa en estos momentos? Y claro, para ese momento ya se había publicado el discurso del método, entonces ella le propone a Fermat, perdón, a Descartes que se vaya para Suecia y que esencialmente sea el tutor de ella. Y Descartes acepta y parece eh, que hay varias cosas de la salud de él que empeoran mucho mientras él está en Suecia y él muere ahí. O sea, el tipo parece que, en parte también parece que era que él estaba acostumbrado a que cuando en invierno, cuando hacía frío, él podía quedarse en cama caliente hasta avanzadas horas de la mañana, 10 de la mañana, una cosa así. Y parece que cuando llega a Suecia, la reina Cristina dice, no, vamos nos damos una caminata mientras conversamos sobre este tema y usted me da una tutoría a las 6 de la mañana en un invierno en Suecia, o sea, bastante al norte, con 1,5 metros de nieve al lado, ¿verdad? O sea, frío de verdad. Y parece que al tipo, eh, la historia oficial es que le da una neumonía y muere. Hay un montón de otras teorías de conspiración, por decirlo de alguna manera, donde dicen que de alguna manera Descartes fue envenenado o que murió de otra manera y se murió de esta forma porque ya para ese momento estaban tratando de quitar a Cristina del poder. Y Descartes, además de que era un tipo muy inteligente, era un tipo muy cercano a la reina. Entonces, como les dije, la muchacha reina, The Girl King, no sé si así fue como lo tradujeron al español, es una muy buena película, es un poco lenta, es un poco larga, pero la recomiendo, es bastante buena. Y por lo que he podido leer, como cualquier película uh, inspirada en hechos históricos, se toma algunas libertades poéticas, algunas libertades literarias y no todo lo que dicen es exactamente como se espera que haya sucedido, pero por lo que pude ver era relativamente fiable en cómo narraba los hechos históricos. En fin, tenía la idea de empezar otro video ahora, pero sí, aquí vamos a ampliar al respecto, pero una de las cosas que se introduce en esta idea de la geometría analítica es la teoría del locus o el lugar geométrico. Hay precursores al lugar geométrico, pero no, o sea, el asunto es que cuando uno está en geometría analítica, una de las cosas que uno puede pensar es que el lugar geométrico se puede ver como el espacio de solución de alguna ecuación o algún sistema de ecuaciones. Antes era nada más como los puntos que satisfacen un cierto enunciado.
Pero yo creo que sobre eso más bien conversamos la próxima vez. Déjenme esto y lo conversamos en la próxima porque ya se nos acercan ya los he tenido casi 2 horas. Y de por sí, la próxima semana creo que está justamente para discutir geometría analítica. Entonces, hablamos sobre geometría analítica el martes. Bueno, voy a dejar de grabar acá. Déjenme